Hola, bienvenidos a la serie Trabajando con Seblot. En esta ocasión vamos a utilizar Content Sliders para artículos Joomla. Un Content Slider es una extensión que permite mostrar una lista de artículos Joomla en modo carrusel. Si vamos al directorio de extensiones Joomla, le decimos búsqueda avanzada, seleccionamos un tag, le decimos article display y slider. Hemos olvidado decirle gratuito. Nos muestra un listado con las extensiones disponibles. Son pocas, como veréis no tiene paginación. Vamos a la extensión con la que queremos trabajar. BT Content Slider. Vamos a demo. Y aquí vemos el carrusel que permite mostrar artículos Joomla. Ahora necesitamos descargar el software. Para lo que nos pide el registro, aunque podemos utilizar una cuenta de una red social. Yo ya tengo descargada la extensión y por lo tanto no voy a volver a descargar. La descarga nos proporciona un fichero que hay que descomprimir primero. Y obtendremos dos ficheros, un manual y la extensión a instalar. Vamos ahora a instalar la extensión. Arrastramos y soltamos y nos dice que se ha instalado correctamente. Ahora vamos a crear un artículo de prueba en el que podamos publicar la extensión. Y crearemos unos menús para poder trabajar con el carrusel. Vamos al frontal, refrescamos y este es el artículo que utilizaremos para ver nuestra extensión en una posición por debajo del contenido. Ahora vamos a tratar de configurar la extensión para que muestre artículos de la galería de imágenes. Buscamos por el tipo BT Content Slider. Esta extensión consiste de un único módulo que nos ha instalado en estado despublicado. Vamos a duplicarlo para trabajar sobre una copia. Como podéis ver, es muy completo y se puede configurar en gran medida.
la pestaña Source Setting podemos configurar de dónde queremos el origen. Como veis, dispone de una variedad en la que no está incluida Seblot, así que tendremos que utilizar la categoría Joomla. Como sabemos de antemano que nos va a dar problemas, eventualmente vamos a poner el número de artículos en 1 para que no nos muestre demasiados errores. Y le vamos a decir que la categoría es Galería de Imágenes. Y vamos a configurar lo indispensable para ver cómo se muestra. Vamos a asignarlo a nuestro elemento de menú. Vamos a decirle que la posición es Content Button y que está publicado. Guardamos. Vamos a ver qué nos muestra. Aunque el error que nos muestra puede parecer muy aparatoso, en realidad no lo es tanto. Realmente lo que nos está diciendo es que no encuentra una imagen de introducción. Si bajamos podemos ver que ha intentado mostrarlo, nos pone el título, no nos muestra la imagen porque no encuentra una imagen de introducción. Y sí que nos muestra el texto de introducción, pero con el marcado que utiliza Seblot. Este problema nos aparece porque no estamos utilizando artículos Joomla, estamos utilizando artículos de un contenido que hemos creado nosotros. El único campo con valor que encuentra es el campo del título, porque este contenido ha sido creado a partir del esqueleto artículo y hemos utilizado el campo título, pero no hemos utilizado el campo de imagen de introducción, ni tampoco el de introducción o texto completo. De esta forma solo tenemos dos soluciones, o modificamos la extensión o modificamos nuestro contenido. Modificar la extensión no es la mejor idea, puesto que nos plantearía problemas a la hora de poder actualizar la extensión si su desarrollador saca una nueva. Resultará mejor y mucho más limpio que introduzcamos los campos que busca en nuestro contenido para que esta extensión pueda funcionar de modo normal. Vamos a crear un contenido nuevo que tenga los campos que necesita para que se vea de forma mucho más clara qué tiene que tener nuestra aplicación. Vamos a crear una carpeta nueva para un formulario y una aplicación que vamos a llamar Slider. Aquí la tenemos. Nos falta crear la categoría. Y nos vamos a formularios. Vamos a crear uno nuevo con el esqueleto artículo. Que este contenido se cree con el esqueleto artículo es indispensable para que pueda utilizar la tabla de la base de datos Content, que es donde deben estar los campos y los valores que la extensión de visualización de contenido buscará. Como ya sabemos, Seblot nos ha instalado un contenido de tipo artículo de Joomla. Y es por ese motivo que entre los distintos tipos de campo que podemos manejar con Seblot se incluyen también los campos que tiene Joomla por defecto. Lo que necesitamos es utilizar los mismos campos y no crear campos nuevos. Ya tenemos el primer campo que necesitamos, que es el título del artículo. El siguiente campo que necesitamos es la imagen de introducción. Pero primero debemos darle un nombre y guardar el formulario para que éste exista. Seleccionamos todas las carpetas app y decimos
enlaces e imágenes de artículo. E incluimos el campo de imagen de introducción. Y en el grupo de artículo tomamos el article intro text. Vamos a traducir esto. Y ahora tenemos los tres campos principales que quiere manejar nuestra extensión: el título, la imagen de introducción y el texto de introducción. Por comodidad y precaución vamos a forzar la categoría. Vamos a ponerla en solo lectura, con un valor en directo. Slider. Por el momento con el formulario de administración es suficiente, ya que nos permite crear un artículo para ver qué efecto tiene en la extensión. Vamos a crear un artículo. Agregar contenido de tipo slider. Le ponemos una imagen. Guardamos y cerramos. Ya tenemos un artículo en la categoría slider. Primer artículo. Vamos a cambiar la categoría del módulo. Volvemos al frontal. Y ahora nos lo presenta correctamente. Aunque observamos que nos aparece aquí unos caracteres de basura o basurilla que son el marcaje de Seblot y que no queremos que se muestren. Esto lo vamos a arreglar un poco más tarde, y también vemos que el leer más nos aparece en inglés. Primero vamos a ver por qué nos aparecen estos caracteres. Teniendo en cuenta que este es un contenido de Seblot, para poder verlo como lo ve la extensión, debemos editarlo en modo heredado. De este modo lo que tenemos es el contenido del campo de introducción utilizando el formulario de creación y de edición estándar de Joomla, no el de Seblot. Y podemos ver el marcado que hemos llamado basura en el carrusel. Este marcado indica que se trata de un artículo de un contenido de Seblot, no un contenido estándar de Joomla. No podemos quitarlo porque entonces no funcionaría en Seblot. ¿Qué podemos hacer? Pues utilizar JavaScript para solucionarlo. Pero eso lo dejaremos para un poco más tarde. Primero vamos a crear más artículos y vamos a ver si el carrusel funciona correctamente, aunque sea con este marcaje. Voy a crear más artículos y luego continuamos. He creado 12 artículos que de momento serán suficientes. Vamos a configurar el módulo. Y le decimos número de artículos 12. Nos falla una imagen en el artículo 4.
demás funciona correctamente. No ha cargado la imagen. Ahora sí. Ya tiene imagen el artículo 4. El módulo permite configurar más cosas, como por ejemplo las filas, las columnas o el tamaño de la imagen. Voy a crear otro módulo. Lo que le hemos publicado. Le vamos a decir 360 por 240. El doble de tamaño para que nos salga la imagen más grande. Y ahora lo tenemos de esta forma. Y vamos a crear una variación con columnas. Vamos a decirle que queremos 2 filas y 2 columnas. Y aquí lo tenemos. Podemos cambiar el tamaño de las imágenes para ajustarlo. Y vamos a configurar una variación más, como un slider más convencional, a una columna. A 1280 por 600. Y queda así. El módulo tiene más opciones, pero no vamos a jugar con ellas. Os invito a que juguéis con ellas o bien leáis el manual. Quedan un par de detalles para que esto esté correcto. Uno de ellos es traducir la cadena read more
por leer más. Para ello tenemos que ir al directorio de lenguaje en inglés y encontraremos el módulo BT Content Slider. Lo copiamos, vamos al directorio ES, aquí lo pegamos, le cambiamos el nombre y le decimos que es nuestro código y solamente necesitamos traducir las 3 primeras líneas. Creado el tanto por ciento, escrito por, y leer más. Lo guardamos. Y ya lo tenemos, pero nos sale esto mal. Ya lo tenemos correctamente. Leer más. Nos queda el tema del marcado. Para poder trabajar mejor, vamos a utilizar solamente un módulo y con un solo artículo para que no se desplace y podamos trabajar tranquilamente con el texto de introducción. Un solo artículo y vamos a trabajar con este. Lo que queremos es quitar el marcado de ese blog del inicio del texto de introducción. Toda esta parte. Y podemos hacerlo con un script de JavaScript porque siempre se ejecuta después de haber cargado toda la página. Todos los elementos que vemos en una página son objetos del DOM y en este caso el texto de introducción también lo es. Podemos manipular la cadena de texto que se muestra en el texto de introducción. Lo que tenemos que hacer es extraer el valor actual a una variable y cortar la cadena en la parte que nos sobra, quedándonos solamente con el texto que queremos mostrar y devolver ese valor al elemento del DOM. Primero veremos lo que hace y luego analizaremos cómo lo hace. Si vamos a la consola, podemos ejecutar un script desde aquí directamente. Y como veis, ha desaparecido la parte que nosotros no queremos que se muestre. Vamos a recargar la página. Y así es antes de ejecutar el script. Necesitamos acceder al elemento del DOM, pero ¿cómo sabemos cuál es? Si venimos al elemento, lo marcamos, vemos que tiene la clase BT_IntoText y no tiene ningún identificador. Por tanto, se puede referenciar como un elemento del DOM a través de la clase, con el nombre BT_IntoText. Vamos a ver una versión sencilla del script que soluciona este problema. Bien, lo primero que hacemos es comprobar si existe la clase BT_IntoText en nuestro documento.
Esto lo que nos devuelve es el número de elementos que tiene la clase BT_Introtext. En una página que no obtenga el slider de BT, no habrá ningún elemento que tenga la clase BT_Introtext, y su valor por tanto será 0 o nulo. En una página en la que tengamos este slider, el número de elementos que tendrán la clase BT_Introtext coincidirá con el número de artículos que configuremos en el módulo. Si decimos que solamente queremos mostrar un artículo, habrá únicamente un elemento con la clase. Si decimos que queremos 12 artículos en el módulo, tendremos 12 elementos con esa clase. Lo que comprueba esta primera línea es si existe algún elemento con la clase BT_Introtext para que a continuación se ejecuten las líneas que le continúan. En caso de no existir ninguno, de tener un valor 0 o ser nulo, no se ejecuta nada. Lo siguiente que hacemos es declarar una variable a la que llamamos matriz BT_Introtext, que extrae todos los valores de todos los elementos con la clase BT_Introtext. Continuamos con un bucle que se va a realizar tantas veces como la cantidad de elementos que tenemos en nuestra variable matriz BT_Introtext, que lógicamente coincidirá con el número de elementos con la clase BT_Introtext. Empezamos asignándole a la variable texto inicial que hemos creado nosotros el contenido del texto, realmente el texto que tiene cada una de las clases BT_Introtext. Los caracteres que queremos eliminar están al comienzo de la cadena de texto. Lo que vamos a hacer es buscar esta parte de la cadena, Introtext con 2 puntos, para calcular en qué posición comienza y saber cuántos caracteres de la primera parte de la cadena queremos cortar. Para ello utilizaremos una variable a la que llamamos calcular corte, que hará un indexOf del texto inicial buscando la cadena Introtext 2 puntos y nos devolverá un número que es la posición del primer carácter de la cadena que busca, la I. Y ahora utilizamos una nueva variable a la que llamamos texto final, que se compondrá del valor de la variable texto inicial, haciendo un slice, que es un corte. ¿Desde dónde? Desde el número que nos devuelve la variable calcular corte que hemos hecho antes, más 11 caracteres que corresponden con los caracteres I, N, T, R, O, T, E, X, así hasta los 2 puntos finales. Ahora nuestra variable texto final tiene el texto limpio tal y como lo queremos mostrar. Para devolvérselo al elemento del DOM, lo que hacemos es que la matriz que hemos creado, matriz BT_Introtext, tome en el text content el valor texto final. Este es un ejemplo muy sencillo de manipulación del texto para corregir el problema, pero puede ser necesario retocarlo en función de determinados factores. En la extensión podemos configurar la cantidad de caracteres o la cantidad de palabras que queremos que se muestre en el texto de introducción. Si un texto de introducción resultase muy corto, por ejemplo con solo 2 palabras, con solamente 2 letras, nos aparecerían también caracteres al final del campo de Introtext, aquí detrás, que tendríamos también en este caso que comprobar con el script para limpiarlo. Si queremos utilizar el script tal cual hemos utilizado en este vídeo, lo que debemos asegurarnos es que el texto de introducción siempre sea lo suficientemente largo como para que no muestre los caracteres finales. Aunque es muy sencillo modificar este script en ese caso, porque realmente las funciones que tiene que realizar son las mismas. Es comprobar si existe la cadena y hacer un corte y devolver el valor al elemento del DOM. Vamos a comprobar que nuestro script funciona con más elementos.
Efectivamente ha limpiado todos los elementos. El script funciona correctamente. Es importante comentar que según el módulo, la extensión que estemos utilizando, podemos necesitar otros campos Joomla que deberíamos también de agregar a nuestro formulario. En este caso se puede utilizar el caption de la imagen y el enlace a. También se puede mostrar la fecha y el autor. Y, lógicamente, si queremos utilizar alguno de estos valores debemos de tener el campo en nuestro formulario, de lo contrario debemos de decirle no. Aquí podríamos decirle que sí queremos mostrar la fecha y el autor, porque eso sí lo tenemos en un contenido que ha sido creado con un esqueleto de tipo artículo y lo podemos comprobar. Ahora nos muestra el autor y el día y hora de la creación del artículo. Hemos visto diferentes ejemplos de cómo podemos mostrar nuestros artículos en un carrusel o en un slide. Ahora tenemos todos los que hemos configurado durante esta sesión y vamos a ver si funciona el script con todos ellos. Bien, ahora vemos que todos los textos están limpios. Es correcto y funciona. Este módulo está muy bien y permite configuraciones que todavía no hemos visto y que no vamos a tocar en este vídeo, como por ejemplo puede mostrar o ocultar el título, la categoría. Eso es jugar un poquito con la configuración y ver todo lo que podemos hacer. También podemos trabajar un poco con el CSS y podemos hacer, por ejemplo, que los elementos de artículo o del texto de introducción ocupen la posición de la imagen en el lugar que nosotros queramos, que también es una forma muy bonita de presentar un carrusel. Repasando para terminar, vamos a formularios, editamos nuestro formulario de slider y debemos recordar que para que los enlaces del slider al hacer clic nos lleven al artículo deberíamos de configurar la vista de contenido con los elementos y los campos que nosotros queramos. Los campos mínimos que necesitamos tener para que nos funcione un slider de contenido Joomla son el campo de título de artículo, el campo de imagen de introducción y el campo de texto de introducción. El resto de campos que le queramos poner a nuestro contenido queda totalmente a nuestro criterio. De este modo, cualquier contenido creado desde Seblot por nosotros puede utilizar sliders de contenido. En el próximo artículo trabajaremos con otra extensión que también es muy bonita y que funciona muy bien. Si te ha gustado este vídeo no olvides darle a me gusta. Muchas gracias.